Y de esa forma estoy seguro que van a tener muchas más oportunidades de ingresar a empresas importantes. Hoy te daremos un regalo que transformará tu futuro y el de tu familia en un futuro de abundancia y riqueza. Una inversión para nosotros mismos, para nuestros hijos. ¿Cómo genera esta herramienta rentabilidad a futuro? Hola a todos, donde quiera que se encuentren. Hoy hablaremos del interés compuesto, de esa octava maravilla del mundo, a través de una hoja de cálculo que nos proporcionará todos los detalles de nuestra inversión mes a mes, año a año y con todos los escenarios posibles según nuestra capacidad de ahorro. Y el día de hoy vamos con el cierre de los videos que hemos realizado de inversión y finanzas, hablando sobre inteligencia financiera. Y lo vamos a hacer realizando un resumen de los libros de Benjamin Graham, El inversor inteligente, y de Warren Buffett, el método Warren Buffett, que se basa en ese mismo libro de Benjamin Graham, y en donde ellos aconsejan a las personas sobre qué es realmente un inversor inteligente. Y en la definición que ya dimos, es aquella persona que logra mantener el dinero en el tiempo, que logra mantener su riqueza y, si es posible, aumentarla de manera exponencial. Y para ello, Warren Buffett habla y Benjamin Graham sobre herramientas de inversión, y una de ellas, la más importante, y es de la que vamos a hablar en este video, y que a su vez está integrada por el interés compuesto, que son los fondos indexados. Antes de comenzar a mostrarles esta hoja de Excel que ven atrás, voy a hablarles o voy a comentarles algunas premisas o algunos conceptos que vienen en relación de los fondos indexados y de las inversiones en valores, para que tengamos una noción. Seguimos nosotros en nuestra labor de que esta información debe llegar a todos. Y una de las cosas que les pido es que, en la medida que vean que este video es interesante para ustedes, le den like y que muchas personas puedan tener esta información, que a su vez puede ayudar al futuro de sus hijos y sus familiares. Lo segundo es mencionar que con este video vamos a hablar de dos competencias gerenciales. La primera, por supuesto, son las finanzas y las inversiones, porque todos los gerentes que trabajan en una organización deben tener inteligencia financiera, deben saber de dónde llegan los recursos de su unidad, cómo son invertidos, cuáles son sus costos, sus gastos, y cómo una unidad cualquiera, no importa si es administrativa, funcional, operativa, etcétera, puede generar rentabilidad a las empresas. Y eso es parte de tener y conocer sobre inteligencia financiera. La segunda competencia gerencial es Excel. Todos los gerentes deben poder hacer proyecciones, pronósticos, análisis financieros o análisis numéricos de cualquier tipo, utilizando esta extraordinaria herramienta que es el Excel. Debemos aprender todo de Excel, debemos saber manejarlo y debemos tener la capacidad de generar informes a través del Excel. Así que para mí es importante que desde los colegios, desde el bachillerato, los primeros años del liceo, todos tengamos información sobre finanzas e inversión y Excel, para que todos, cuando lleguemos a ese momento en que formemos parte de un equipo, tengamos esas capacidades, esas competencias gerenciales ya desarrolladas y formando parte de nuestro currículum. Y de esa forma estoy seguro que van a tener muchas más oportunidades de ingresar a empresas importantes, ocupar mejores cargos que aquellas personas que no desarrollan estas competencias. Así que pasamos de inmediato a explicar cómo podemos hacer una inversión para nosotros mismos, para nuestros hijos, para aquellas personas a las cuales amamos, y ver y analizar juntos de qué forma y cómo genera esta herramienta rentabilidad a futuro. Lo primero que vamos a definir un poco es qué es un fondo indexado. Y un fondo indexado y un ETF es muy parecido. Un ETF es algo que replica en la bolsa de valores un índice. Y un índice es lo que está compuesto por muchas acciones. Por ejemplo, el S&P 500, el Nasdaq 100 o el Dow Jones, que cada uno contempla una serie de empresas. El Nasdaq 100 es lo mismo, pero en lugar de 500 tienen las 100 principales empresas para ellos de los Estados Unidos. El Dow Jones contempla unas 30 empresas de mayor relevancia de Estados Unidos. El Dow Jones está desde 1896
el S&P 500 desde 1957 y el Nasdaq 100 desde 1985, aunque ellos ya el Nasdaq como tal es conocido desde muchísimo antes. ¿Qué es lo que refiere o qué es lo que hace un índice? Un índice contempla muchas empresas porque en ella ya existe una diversificación, es decir, ahí hay empresas de servicio, empresas tecnológicas, industriales, etcétera. Entonces, estas empresas, o tener eso allí como un fondo, lo que permite es que el riesgo que pueda asumir en algún momento alguno de estas empresas, estas acciones, es protegida por otro sector o por otras acciones. Es decir, si en algún momento hay problemas en el sector tecnológico, entonces puede ser que si sube o mejora el sector financiero, entonces esas empresas que componen el sector financiero dentro del índice y de ese fondo, entonces va a proteger a estas otras empresas que están en ese sector, que están en determinada situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, cuando sucedió la burbuja inmobiliaria en el 2008, o la recesión en el 29, o la Primera o la Segunda Guerra Mundial, en ese momento hay empresas que sufrieron y hay empresas o industrias que mejoraron. Dependiendo de la situación política, social, económica de determinados países, hay sectores que pueden crecer y hay sectores que pueden decrecer. Y el índice lo que hace es que diversifica de una manera esa inversión. Hay empresas financieras, hay empresas tecnológicas y hay empresas industriales y hay empresas de todo tipo. Entonces, hay empresas que mientras unas pueden tener una situación complicada, por ejemplo, en la época del COVID o la burbuja inmobiliaria, como ya lo dije, hay otras que pueden crecer, que pueden mejorar o que las personas pueden buscar invertir en esas otras empresas debido a que estas o el sector de la construcción o el sector financiero puede estar en problemas, pero el sector servicios puede crecer. Entonces, allí hay una diversificación en la inversión y es lo que permite que tú te mantengas siempre protegido, porque mientras una acción puede bajar, probablemente otras acciones de otras empresas que tú también tienes en ese índice de inversión pueden subir. Antes de comenzar a ver la hoja de cálculo y el resultado estimado de inversión, quiero darles una serie de premisas, conceptos, ventajas y beneficios de los fondos indexados. Entendiendo que Warren Buffett hizo una apuesta en el año 2007 con una empresa que da asesoría en la parte financiera, sobre todo en las inversiones, que se llama Protege Partners, y él apostó $1 millón, que durante 10 años él iba a obtener mejores beneficios invirtiendo en fondos indexados versus ellos que compran activamente y dan consejos de inversión en compras de acciones activas, es decir, que ellos se encargan de comprar y vender acciones dependiendo la valoración que tienen en el mercado. Importante manejar y dominar conceptos como máximo histórico, mínimo histórico, eso lo podemos ver en próximas clases si vemos que hay un interés en toda esta información y ustedes lo sugieren en sus comentarios, pero aclarando que son temas más profundos porque hablamos de inversiones activas. Entonces, entendiendo que una inversión activa es esa en la cual nosotros tenemos que estar pendientes en la pantalla de una computadora u ordenador, esa es la primera diferencia que existe con los fondos indexados. Y esta es una inversión pasiva, es decir, tú colocas allí el dinero y lo dejas por todo el tiempo que tú definas lo vas a dejar. Obviamente lo que nosotros vamos a tratar de mostrar es que mientras más tiempo lo dejes, más beneficios obtendrás tú o la persona o la personita a la cual tú le das ese fondo indexado. Porque aquí lo importante es que veas cómo puedes tú ayudar, cómo le puedes dar un regalo a tus hijos a futuro a través de estas herramientas de inversión. La segunda característica que también podría considerarse un beneficio es que no requiere ningún tipo de conocimiento. Es decir, tú inviertes el dinero en ese fondo indexado y como ya lo dije, son robots, son secuencias de análisis que dicen cuál es la mejor inversión según el día y según el movimiento del mercado y ellos automáticamente mueven tu dinero a esos fondos que van moviéndose mejor. Entendiendo que generalmente vas a tener siempre los fondos en esas inversiones que dan una tasa de rentabilidad
casi que fija mensualmente. Lo tercero, que es un beneficio para mí, es que a través del histórico de movimientos, por ejemplo, de un índice como el S&P 500, ha generado por lo menos un 7% en un periodo de tiempo muy largo, que es un número bastante considerable, sobre todo cuando lo tomamos en consideración con respecto a la inflación. Es decir, que invirtiendo en estos fondos garantizas que nunca tu dinero va a estar por detrás de la inflación. Y esto es muy importante destacar. Yo soy de los que piensa que la banca es un ente necesario para invertir, para soñar. Muchos de los proyectos que se han alcanzado se alcanzan gracias a la ayuda y al financiamiento de la banca. Sin embargo, cuando tú depositas dinero en el banco, si lo ves en 10 años, el dinero que vas a tener es el mismo. De repente te van a descontar por el mantenimiento de la cuenta o por la tarjeta de crédito o débito que te entregan anualmente o por el manejo de la cuenta. Pero vas a tener siempre o generalmente la misma cantidad de dinero. Es decir, si tú depositas $5,000 o 5,000 euros, al cabo de 10 años tú vas a tener $5,000 o 5,000 euros o muy cercano a ese monto. Pero la inflación va a significar que lo que tú puedes comprarte hoy con $5,000 o 5,000 euros, no te lo vas a poder comprar en 10 años. Te vas a poder comprar probablemente la mitad de eso. Y eso es lo que hace complicado el tema de la inflación, que hace que tú anualmente pierdas dinero sin darte cuenta. Tienes nominalmente la misma cantidad, pero en capacidad de compra tienes menos. Otra característica es que los fondos indexados se manejan con el interés compuesto. Y esto nos ayuda a generar una bola de nieve. Es decir, esa pequeña bola que se desprende de la cima de la montaña y cuando va bajando se va convirtiendo en algo más grande, más grande, más grande y logra ocupar espacios importantes y hacer, mella a su paso porque se convierte en una gran bola. Eso es lo que hace el interés compuesto, que es lo que vamos a mostrar en estos Excel. Otra característica que tienen los fondos indexados es que sí hay un impuesto que pagar a la hora de que retiramos nuestra utilidad del fondo. Y es muy importante destacar que todo lo que nos cobren del fondo es sobre los beneficios generados. Pero esos beneficios se van a pagar solo cuando los retires. Y hay formas en que tú puedes en los fondos indexados cambiar de un fondo a otro sin que esto genere ningún tipo de pago de impuestos al estado en donde los tienes depositados. Eso es muy importante saber. Es decir, que si en el largo plazo tú vas retirando de tu fondo a partir de determinado tiempo una cantidad fija en la cual estás retirando la utilidad, obviamente vas a tener que pagar impuestos sobre esa utilidad, pero no sobre el capital del cual tú invertiste. Ese capital no genera impuestos. Es muy importante porque se supone que ese capital viene de la utilidad de tu empleo, en el cual ya debes haber pagado impuestos para poder generar ese ahorro, o de tu trabajo o el de tu empresa, y ya por él tú pagaste impuestos. Entonces, ese capital de inversión no genera impuestos. Solo genera impuestos el capital que retiras como utilidad en el momento que lo retiras. Si lo retiras en 20, 25, 30 años, allí es donde vas a tener que pagar impuestos y solo por el capital que retires. Si no lo retiras todo, solo es por el capital que retires. Uno de los conceptos importantes en bolsa es que hay acciones de dividendos o de distribución y hay acciones de acumulación o de crecimiento. Las acciones de dividendos son esas acciones que cada cierto tiempo, trimestralmente, mensualmente, anualmente, semestralmente, van pagando dividendos. Y hay personas que les gusta invertir en este tipo de acciones. Y hay acciones de acumulación que un poco como se manejan los fondos indexados, es que las empresas van acumulando esa ganancia y van generando beneficios sobre esto. O sea, en lugar de generar dividendos que se reparten, van generando capital o van acumulando esa riqueza en la misma empresa. Como dato curioso, importante, en esas apuestas que hablamos que hizo Warren Buffett a los fondos gestionados,
que es lo que realiza Protege Partners, y que tuvo un beneficio del 7% por encima, creo que de un 3,7% acumulado en esos 10 años que obtuvieron los de Protege Partners. En el año 2008, por el tema de la burbuja inmobiliaria, el S&P 500, que es uno de los fondos en los cuales el más fijó su apuesta, perdió un 37%. Es decir, que aún habiendo perdido, esto le generó una utilidad al final de esos 10 años de un 7% promedio anual. Porque con base a eso es que nosotros vamos a hacer nuestros cálculos en esta hoja de Excel. En este gráfico queremos mostrar cómo ha sido el comportamiento del índice más importante, digamos así, en referencia, que es el S&P 500, y que conforma el fondo indexado que va generalmente relacionado con él. Este índice muestra que ha habido años en los que ha tenido pérdidas, y pérdidas significativas, como en 1974, 2001, 2002, en el año 2008, que ya lo mencionamos, y obviamente en el año 2022, que es el año del COVID. Sin embargo, cuando ustedes ven esas pérdidas y luego ven años posteriores con utilidad, eso, cuando se calcula, se ve el promedio que entre todos esos años ha dado de rentabilidad o pérdida. Y la rentabilidad está por encima del 7%. Por eso nuestros números se refieren a eso. En los próximos 50 años se espera un comportamiento similar. Esperemos que con menos años de pérdida o con años de mejor rentabilidad. Sin embargo, en el promedio que ha dado desde sus inicios ha sido de un 7, un 8%. Y en eso nos basamos para realizar nuestra hoja de cálculo. Destacar conceptos que hay que tomar en cuenta en inversiones y finanzas. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Es decir, porque se haya ganado en el pasado no significa que vamos a ganar en el futuro. Pero lo que sí es cierto es que durante muchísimos años, o midiendo entre lo que se ha ganado y se ha perdido en la bolsa de valores, hay una rentabilidad acumulada que es positiva y que en promedio da un 10% o un 9% o un 7% dependiendo del índice que se evalúe. Esos son los datos que nosotros vamos a tomar para poder hacer una proyección a 10, a 20, a 30, 40 o 50 años de estos fondos indexados y poder recomendarles a todos que generen o que realicen un regalo a sus hijos, entendiendo regalo, un dinero que se entrega y que tú no esperas recibirlo. Si das ese regalo y a su vez ese regalo se convierte en una bola de nieve que va creciendo y que al final va a ser disfrutada por tus hijos o por ti, si esa inversión la haces tú, o por cualquier empresario que no sabe dónde colocar sus excedentes financieros, sus excedentes de flujo de caja, y que puede hacer que su empresa dure muchísimo tiempo y que él tenga un mejor futuro. Eso es lo que nosotros pretendemos con este video del día de hoy. Así que una vez más los invito a que comenten todo lo que quieran comentar, que hagan todas las preguntas que consideren con respecto a este video, pero sobre todo que lo compartan, que le den like, porque de esa manera es que se expone más este video y llegan muchas más personas. Y es lo que nos hace a nosotros poder transmitir esta información. Un concepto también importante para ya finalizar con esta parte conceptual y dar entrada a la hoja de cálculo es el de la utilidad o pérdida acumulada. Es decir, que en lo largo del tiempo, obviamente en algunos años, dependiendo de determinadas situaciones, insisto, las guerras, el COVID, cualquier situación que presente el mercado, pueden haber años que el índice de pérdida. Y es donde Warren Buffett y Benjamin Graham nos aconsejan: no tengas miedo. Ese es el momento en que más tranquilo debes estar y mantener tu dinero invertido, porque lo que ha demostrado el mercado real y no Mr. Mercado, que ya saben que es un esquizofrénico, este mercado se recupera y una vez que baja a un punto en donde no puede bajar más, hace un efecto rebote y crece muchísimo, y al final ese promedio es lo que hace que en el acumulado el monto o la rentabilidad que esté dando anualmente de un aproximado a un 10% dependiendo del índice. Obviamente los fondos indexados contemplan no solo un índice, puede contemplar varios. Por eso es que vale la pena hacerlo a través de un fondo indexado, porque ellos automáticamente
te asignan y te reasignan ese dinero dependiendo del fondo. Lo otro es que nosotros no somos asesores financieros, es decir, nosotros no estamos diciendo invierte en determinada compañía o en determinado índice. Yo, como lo saben, soy un empresario que lo único que quisiera o mi objetivo es que la mayoría de las personas tengan o posean las competencias gerenciales. Y para mí, que mis gerentes, que todas las personas con las cuales trabajo tengan conocimiento de inversión y finanzas, tengan inteligencia financiera, es genial, porque sé que en el futuro ellos van a tener sus propios mecanismos de ahorro y sus propios mecanismos para vivir una vida tranquila, una vida próspera, llena de abundancia. Esa es la idea de este video y de verdad espero que sea un regalo para ustedes y para su familia en el futuro.